¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más de este espacio en YouTube. Eh, ya ustedes saben, si quieren escribir, lo pueden hacer en correo el rincón de Jorge Abasolo, @gmail.com. Queremos partir en esta ocasión eh, con saboreando nuestra historia, porque el entrevistado estelar es un muy buen historiador de Temuco y en la segunda parte de este programa lo vamos a tener como entrevistado. Hay cosas poco sabidas de la historia de Chile. Hay una historia muy oficial, un poco rígida. Entonces nos olvidamos de cosas que son curiosas, pero que es necesario saber. Por ejemplo, ¿sabía usted que el primer gobernante de Chile fue don Diego de Almagro? Claro. Y esto fue el año 1536 con el título de capitán general o gobernador del rey de España, Carlos V. ¿Y cuál fue el último gobernador? Fue Francisco Marcó del Pont, que era de origen español y que gobernó desde el año 1815 hasta 1817. Nos soltamos, damos un paso a la historia, otra píldora que sirve para animar un asado, una conversación. ¿Quién fue, cree usted, la primera dama que tuvo Chile? Yo creo que nos conocemos de Frei Ruiz Tagle, en el caso chileno, hemos conocido todas las primeras damas porque en su momento tuvieron mucha, ¿cómo se diría yo? Se les veía con, no sé si frecuentemente, pero se veía a través de la televisión. Tuvimos a la señora de Lagos, la señora de Parichuel, doña Leonor, también la señora de Sebastián Piñera, que tengo el gusto de Cecilia Morel de haber conocido. Entonces, ¿cuál fue la primera dama? Primera dama que tuvo Chile. Fue, fíjese usted, amigo telespectador, la esposa de don Mateo de Torres Zambrano, que recordará usted, amigo Claudio, fue el primer presidente de la Junta de Gobierno que tuvimos. Bueno, esta Junta de Gobierno se sabe, hasta el hartazgo, que fue eh, presidida por don Mateo de Torres Zambrano. Por lo tanto, a su esposa le corresponde pasar a la historia como la primera dama. Ella se llamaba Nicolás Valdés Carrera, era una mujer de muy adinerada. Y finalmente terminamos con otra pintura simpática, agradable. El primer gobernante elegido por votación fue Ramón Freire el 12 de agosto de 1823. Obtuvo todos los votos de los 34 diputados que lo nominaron como director supremo. Vamos a dejar hasta ahí nuestras píldoras, pero vamos a seguir la próxima semana, porque hay bastante material digno de conocerse. Pasamos ahora a recomendar un libro que es este. A ver si se ve allá en pantalla mejor, amigo Claudio. Este es un libro ideal para... Yo soy de los que me gusta tomar el aroma de los libros. Yo soy medio fanático de esta cosa. Pero es un libro de prosa trepidante, pero la verdad es que uno se entretiene tanto que quiere pasar luego a la próxima página, terminar el capítulo y después que llegue el próximo capítulo. Son libros realmente marcatorios. Se llama entonces Democratizar la democracia. Y yo creo que es un libro muy oportuno porque, tengo que decir que me lo voy a bajar primero. Este me lo mandó nuestra amiga Daniela de Editorial Forja. Es un libro de, bien digo, Editorial Forja, que está ideal para leerlo este verano. Es un libro serio, pero no profundo y tampoco piense que usted le va a romper la cabeza a la lectura de este libro, porque está escrito por el señor Mena, Gonzalo, ¿se llama? Carlos Eduardo Mena. El libro del profesor Mena es de editorial Forja, ya lo dije, son 308 páginas, pero que no aburren. Eso no es para estudiantes de Derecho solamente, sino que cualquier público que quiera estar en sintonía con lo que es la democracia. Tenemos muchos tipos de democracia, o sea, no podemos comparar la democracia de Paraguay con la chilena o la peruana. Ahí ese es un tema ya para constitucionalistas. O cuánta democracia hay en Argentina. ¿No? Se respetan los tres poderes en forma independiente, como lo deseaba Montesquieu, que fue su mentor, el forjador de esto. Yo lo palpé en carne propia. En Argentina el poder judicial está absolutamente atenazado, bien digo, por el poder político. Con los Kirchner esto se volvió una práctica ya viciosa. Afortunadamente creo yo que mi ley podría
enriquecer el camino a Argentina por los caminos de la genuina democracia. Mientras hay un poder como el judicial que está corrupto, evidentemente que no lo van a lograr. Ahora, el libro del profesor Mena, ¿por qué me gusta a mí? Porque pone el dedo en la llaga en torno a un sistema que, de ser imperfecto, pero el más agradable, hoy está en jaque. Y lo que dice el profesor Mena, los postulados de su libro, es que los principales enemigos de la democracia están al interior de la propia democracia. Un libro altamente recomendable. Pausa ahora, Claudio, ¿no? No hacemos pausa. Sí, me dice que sí, está el switch arriba. Hacemos pausa y volvemos de inmediato. Estamos entonces por gentileza de Constructora Héctor Vega y Compañía Limitada. Ingeniería, maestranza y montajes. Hay desarrollo, diseño, fabricación de proyectos de ingeniería y obras civiles. Asesorías de ingeniería y construcción. ¿Dónde está Constructora Héctor Vega? En Los Lingues, San Pedro de la Paz, Biobío, teléfono 41-316-0200. Ya me lo estoy aprendiendo de memoria. Constructora Héctor Vega Zúñiga hace posible también que estemos en este programa cada semana. Y CCB Seguros, que usted ya lo conoce, le sugerimos una observación. Si usted necesita mejorar las condiciones de seguridad que mantiene como persona o empresa, entonces es el momento propicio para que se contacte con CCB Seguros. No dilate esta decisión porque manos expertas van a ser las que le van a asesorar. Es asesorar, digo. Estamos con CCB Seguros también, que hace posible este programa. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Jorge Abasolo. Quiero recomendarles este libro, el último mío, que se lanzó con gran éxito. Me siento realmente honrado, gratificado, porque lo lanzamos en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Pero ustedes, si quieren adquirirlo, Humor y Política, pueden escribir a los correos que van a aparecer ahí en pantalla. jorgeeibar13@gmail.com y también el rincón de jorgeabasolo@gmail.com. Se los mandamos a regiones por Starken, un precio muy barato, bastante módico. Y ¿qué les puedo decir? No es un homenaje a mi vanidad, a mi ego, pero las críticas han sido realmente elogiosas. He recibido muchos juicios ditirámbicos, de manera que se los recomiendo. Van a pasar un buen rato, un libro ideal para vacaciones. Cuentos de Historia es un conjunto de relatos que recuerda a héroes y forjadores de Chile. Desde la Araucanía al Valle del Mantaro en Perú. Plasmando el tributo a civiles comunes y corrientes que el paso del tiempo no ha podido borrar. Cuentos de Historias es un libro basado en hechos reales. Escrito por Ricardo Reyes y Nostroza. Cuentos Historia, cómpralo en www.cuentoshistoria.cl. Y bien amigos, vamos a presentar entonces ahora a nuestro invitado estelar. Él se llama Ricardo Reyes y Nostroza, escribió este libro, y aunque se considera solamente un epígono de la historia, no un historiador, la verdad es que Ricardo Reyes ha demostrado en este libro que su pluma es no solamente fluida, sino que prístina, es clara. El adjetivo donde tiene que ir. O sea, está muy bien planteado. Yo creo que perfectamente Ricardo calificaría como corrector de pruebas, se me ocurre, ¿no? Como está para jurado, porque domina el idioma bastante bien. No es reiterativo y le da mucha importancia a los sentimientos de los personajes. Bueno, nuestro entrevistado, digo, nació en Villarrica el año 1967 y es padre de 3 hijos. En la actualidad se desempeña como gerente zonal, novena región Temuco y en la compañía de seguros generales y vida. Es aficionado a la historia y fundamentalmente de la guerra del Pacífico. Vamos a hablar entonces con Ricardo. Y bien, entramos al módulo 2
el segmento 2 de nuestro programa y vamos a conversar con, como lo habíamos señalado, con Ricardo Reyes Inostroza, autor de esta novela. Nuestro amigo Claudio va a presentar de mejor manera en pantalla, que es una novela no solamente digna de leerse, sino que uno se emociona porque trabaja Ricardo muy bien, se entromete y fijonea muy bien en cada personaje. Esto no es un parte de hierro de 3.500 soldados de allá, combatieron, ganaron a 2.800, tantos heridos. No, aquí hay también un análisis de cada personaje, de las figuras centrales. ¿Eh? Así que bueno, pero de todo eso vamos a hablar en este programa, porque presentamos a nuestro interlocutor de hoy, pues, Ricardo Reyes y Nostroza. Estamos con él. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, buenas tardes. Bien, bien, con un poco de calor acá en Temuco. Uf, oye, yo no puedo dejar, cuando uno habla de la guerra del Pacífico, como a mí me gusta la historia, me traje esta historia la última vez que estuve en Lima, Perú, de Eudosio Ortega. Entonces quiero leer aquí lo que dice respecto a las causas de la guerra, para que veas que tu ecuanimidad puede lograrse, pero es todo subjetivo. Dice, causa de la guerra con Chile, dice este historiador peruano. Las causas de la guerra con Chile quedan resumidas a tres. Yo me refería a dos que son casi insolentes. ¿Eh? Uno, el odio ancestral de Chile hacia el Perú, alentado por sus diplomáticos. Y el fútil y vano pretexto de una alianza defensiva secreta con Bolivia. Bueno, eso se descubrió muy poco después de la guerra, que había efectivamente un pacto entre Perú y Bolivia. Y ojo, que Argentina esperó. Fueron muy duchos los argentinos. Una pena que el presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien se había formado en Chile, haya tenido en esta guerra una participación muy discreta. Él, cuando estuvo en Chile, hizo alabanza al pueblo chileno, pero una vez que volvió para allá, dijo lo contrario. En todo caso, bueno, Ricardo, bienvenido a nuestro programa y ¿cómo estás? Para conversar. Bien, bien, aquí estamos bien motivados con este tema del libro, no pensé que iba a trascender tanto en realidad. No, aquí estamos, pregúntenos. Gracias. Oye, antes que se nos olvide, ¿dónde lo pueden adquirir? En estos momentos el libro lo pueden adquirir en www.cuentoshistoria.cl o directamente en el correo de libros.cuentosdehistoria@gmail.com. Es la única forma, digamos, de adquirirlo en estos momentos. Y si no, nos escriben ahí al conde Jorge Abasolo@gmail.com y nosotros lo llevamos lo engarzamos con Ricardo para que puedan adquirir el libro. Perfecto. Ricardo, entrando en materia, se han dicho muchas cosas de la historia, ¿eh? Y grandes historiadores tienen diferencias cuando en su concepción definen o configuran lo que es la historia. Es muy distinto el concepto de historia de Ortega y Gasset como el de Gibbons, por ejemplo, el historiador inglés. Digo esto porque hay bueno, es nada menos que, voy a citar a Friedrich Meinecke, el gran historiador alemán, considerado en el siglo XIX, XX y lo que llevamos del XXI, el mejor historiador que ha tenido Alemania. Y él tenía una concepción muy particular de la historia, la podemos debatir, por supuesto, porque él dice que el historiador debe conservar siempre la originalidad de su entorno, perdón, de su interés histórico universal. ¿Cómo lo podemos sintetizar esta afirmación de Meinecke? Es el hecho de que, por muy grande que abarcativa que sea una guerra, como lo fue la guerra del Pacífico, que otros prefieren llamar guerra de Salitre, Chile no se podía desgajar del contexto o la atmósfera mundial. Y eso quedó en evidencia porque la única potencia de aquellos años, de la guerra del Pacífico, fue Alemania. Alemania se portó muy bien con Chile en los momentos que la diplomacia chilena trataba de barajar cartas para ir posponiendo este inicio del conflicto. Porque es verdad que Chile no quería ir a la guerra, y como sucede siempre,
Perú agitó las aguas de la discordia para poder unirlos y lanzarse al abordaje, de ocupar un término náutico. Entonces, Ricardo, me enredé mucho, tenía que haber sintetizado más este tema, pero ¿tú piensas que el historiador no puede, no debiera, porque hay algunos que lo hacen, no sé si deliberadamente o no, no debiera desacoplarse del contexto histórico mundial? Por supuesto, totalmente de acuerdo con este señor Frederick Maine, él tiene el concepto de la historiografía, ¿no es cierto?, intelectual moderna. Básicamente, claro, él dice no se podrían manejar, digamos, de alguna forma los estudios de la historia. El arte de cómo escribir la historia, ¿no es cierto?, por un lado, y la ciencia de cómo investigar. Mira, fíjate que yo, sin conocer mucho a este historiador, digamos, de cierta forma apliqué en mi libro ciertos conceptos sin saber ni leer ni escribir al respecto. Y fíjate que cuando yo escribí el libro, que me demoré 4 años en escribirlo, escribiéndolo e investigando, ¿ya? Por eso está basado en hechos reales. Y en esta investigación, ¿sabes? Que descubrí para mí, a mi juicio, dos grandes historiadores e investigadores de la Guerra del Pacífico, que son Mauricio Pelayo y Rafael Bellafe. Por esas cosas lo descubrí y enganché al tiro, digamos, con su libro. Y yo creo que ahí cae el concepto de Heineken, porque ellos investigan y son muy respetuosos, digamos, del tema histórico en sí. Ellos han hecho varias publicaciones y yo las leí casi, no todas, pero su gran mayoría, y tomé, digamos, muchos conceptos, digamos, con respecto a la historia, cómo se desarrolló y cómo ellos la investigaron y la desarrollaron. Bueno, yo me tomé la libertad, yo no soy historiador ni investigador, soy historiador aficionado, y se me ocurrió hacer esta novela, como bien dices tú, con la idea, fíjate, de incentivar al lector a buscar la historia verdadera, investigar en la historia. O sea, la idea es que de este libro de cuentos de historia, en el fondo lleguen a los libros de estos historiadores que para mí, como te digo, son en estos momentos los que más saben de la Guerra del Pacífico. Estamos conversando con Ricardo Reyes, autor de este libro. Ricardo, a tu juicio, ¿quién tiene la historia de Chile que la pueda hacer, no idea original, pero que las distinga de las historias del resto de Sudamérica? ¿Qué rasgo, qué fisonomía o qué destaca? Bien digo, ¿qué destaca en la historia de Chile cuando uno empieza a adentrarse en la historia? Porque aquí, evidentemente, el conocimiento no se agota nunca. Entonces hay una reinterpretación cada cierto tiempo de hechos que son del pasado y me parece legítimo. Yo creo, mira, de mi punto de vista bien personal, yo creo que fundamentalmente fue que Chile, el pueblo de Chile, muy tempranamente, posterior a su independencia, arraigó muy en sí el concepto del patriotismo. El chileno es muy patriota, a pesar de todo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta concepción de querer, digamos, a la nación o a la República de Chile, también yo creo que la diferencia que marcó en la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, fue que Chile fue un país muy disciplinado, muy ordenado, a diferencia, digamos, de otros países hermanos. Creo que eso es lo que más marca la diferencia, creo yo. Correcto. Ricardo, mira, hay algunos historiadores, estamos hablando de tu libro porque la mayoría de los cuentos son en torno a la Guerra del Pacífico. Hay que aclarar eso, por lo menos los que más me llegaron a mí. A uno lo golpean, un golpe noticioso, un golpe de originalidad también, porque hay muchas cosas de las cuales uno no sabía. Pero compartes tú la idea de que Chile llega como país mejor preparado, llega mejor preparado en Chile, digo, respecto de Perú y Bolivia. Digo, ¿por qué te digo esto? Porque las faltriqueras de la hacienda pública no eran fabulosas, pero tampoco se puede decir que tenía Chile una situación económica magra.
Eh, y desde ese punto de vista están de acuerdo varios historiadores, digo, en formular que Chile era un país en forma cuando entró a la guerra. Y se demuestra esto durante la guerra. No olvidemos que Aníbal Pinto, que era presidente de la República en plena guerra del Pacífico, Al inicio, claro. quiero decir con esto, quiero decir, que Chile enfrentó esta guerra en forma y con mayor grado de preparación, tanto en la oficialidad como en la soldadesca, común y corriente. Entonces, yo creo que por ahí fluye también porque hay que recordar que después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, específicamente en la batalla de Yungay, Manuel Bulnes se consolida y gana una guerra que a todas luces podía ser, tal vez, no trágica, pero infructuosa para Chile. Y de ahí hay algunos historiadores que reconocen que se fundamenta o emerge el concepto de patria con la victoria de Yungay. Recordemos que cantemos la gloria de Sí, la... Ese fue el himno nacional y después nacional, muchos años. al himno nacional, porque se produjo el triunfo de Manuel Bulnes en la victoria en la batalla de Yungay, hizo unir al pueblo chileno. ¿Mm? Sí, correcto. Entonces, distinto es el caso de Perú, que lo enfrentó con muchos caudillismos. ¿Ah? Ahora, yo te quisiera consultar. ¿Crees tú que efectivamente, la teoría que estoy esbozando yo, que no es teoría, estoy replanteando nomás, reconfigurando cosas que ya son relativamente sabidas por mucha gente? Pero yo creo que el sentimiento, y vuelvo aquí, el soldado común y corriente, el congre que llaman ahora, ¿no? El Ya, que tiene que ir al combate y está en primera línea, yo creo que tenía más incentivos que el soldado peruano o el soldado boliviano. Y creo que no solamente la soldadesca chilena era más preparada, sino que la oficialidad, ¿te acuerdas? Tú de saberlo, se iba a preparar en cursos a Europa, lo que no ocurría en Perú y en Bolivia. mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas en cierto aspecto. Efectivamente, los oficiales y el militar de carrera en Chile estaba mucho mejor preparado, a mi juicio, que los contrincantes que eran bolivianos y peruanos. Acuérdate que estaban en una constante alerta roja acá en la zona, acá en la novena región, en la frontera, que venía de la década de 1860, que ya venían con conflictos, digamos. Entonces, el oficial chileno estaba fogueado, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y el tema del soldado, digamos, raso, fíjate que antes del 21 de mayo de 1879, en la gesta de Arturo Prat, la guerra en el ciudadano chileno no había prendido como prendió después de la gesta del 21 de mayo. Sí, Los hay un cantones, relato, perdona Ricardo, hay un relato que es muy emotivo, la historia de la Guerra del Pacífico de Gonzalo Uble, que es una de las más completas que hay. Yo lo tengo aquí, son 3 tomos. Bueno, ahí dice que cuando empiezan a llegar las noticias al Palacio de la Moneda claro, ya estaba el Palacio de la Moneda de esa época, ¿no? sí, Entiendo que sí. Bueno, empieza a llegar al centro los primeros telegramas de Iquique y la gente alborozada repletó las calles. Incluso algunos se subieron a algún poste de luz para escuchar lo que iban a decir desde la Moneda. Y hay una cosa muy interesante y poco sabida, fíjate, Ricardo, y es que en ese momento faltaban voluntarios. ¿Qué voluntarios chilenos se iba a ofrecer? Y lo mismo pasaba en Perú y Bolivia con mayor razón. El soldado boliviano no quería combatir, no tenía sentimiento patrio, no conocía ni la bandera de Bolivia en muchas partes. correcto, correcto. Entonces ahí relata muy bien, a mí me encanta la historia, me gusta cuando Gonzalo Bulnes refleja el despertar del clamor nacional en razón de lo que había ocurrido en la Rada de Iquique, que no se planteó o no se observó como una derrota, porque desde ahí, y eso lo narra muy bien Gonzalo Bulnes, sobraron contingentes humanos, por decirlo así, y muchos jóvenes querían imitar a Arturo Prat. Mira qué lindo. Yo no sé si eso se daría hoy en un contexto parecido, pero Yo ahí sé, sobraron voluntarios.
Ahí voluntarios. sobraron, sobraron, se llenaron los cantones, pasamos de... Chile pasó, mira, Chile tenía algo alrededor de 2.800 efectivos en armas al inicio de la guerra. Ya. Posterior a eso, por ejemplo, para las batallas de Lima, Chorrillo y Miraflores en 1881, pasaban los 40.000, los 40.000 efectivos. Por Entonces, eso te digo que fue lo de el comandante Grau en Iquique, en el combate naval de Iquique, fue una victoria a los birros, porque fue tan sideral la diferencia que había entre el monitor Huáscar y esta vieja Esmeralda, recordemos que Iquique en ese momento era peruano. sí, Entonces, correcto. mucha gente se abalanzó desde los cerros, bajaron para ver este combate desigual. Tan desigual que cuando se une la Esmeralda, nadie festejó los peruanos que estaban ahí en la rada, porque sabían que el combate había sido muy desigual y se sorprendieron con el coraje de los chilenos, que si se hubiese rendido Prat, yo creo que nadie le habría recriminado. ¿Mm? Y hay otra cosa, fíjate, muy importante en el diario El Comercio de Iquique, que en ese momento era peruano, porque llegó un señor que vía taquígrafo, no había teletipo ese tipo. ¿Dónde se enviaban los telegramas antes? ¿Cómo era? No era telégrafo, sí. Ya, por Eran telégrafo contables, iba eran enviando contables. las noticias. Un peruano iba a mandar las noticias a Lima y por de ahí a todo el país, a todo el Perú. Y el tipo quedó demudado. No pudo seguir hablando cuando se hundió la Esmeralda, pero no por el hecho que se haya hundido. Yo creo que el peruano, infiero yo de lo que relata Gonzalo Bulnes, de lo que relata, que pensaba que se iba a rendir. Y segundo, que Chile, después del segundo y tercer polonazo, seguían combatiendo. Y hay muchos, como mi pariente, Sargento Aldeo, que murieron en la cubierta de Huáscar. Sigue viendo, estoy siendo bisnieto, creo, chorno de Diego Aldea. Sí, que Mira, era, qué bueno. no era de Chillán, como la historia dice, pero bueno, ahora estoy con la palabra. No, mira, para complementar lo que tú cuentas, digamos, hay un pasaje muy bueno dentro del combate con don Arturo Fernández Vial, el mismo del equipo de fútbol de Concepción. Él como guardiamarina se sube al mástil mayor de la Esmeralda después de la arenga de Prat, o no sé si después de la arenga o cuando cae Prat, cuando cae en la cubierta de Prat, y él sube y clava la bandera al mástil. En señal, digamos, de que no se iban a rendir. No, el impacto al patriota chileno de la gesta de Iquique fue enorme, fue un impacto profundo al chileno como civil. Y ahí se llenaron, digamos, bueno, en mi libro yo le hago un reconocimiento a todas estas personas comunes, vecinos comunes y corrientes que se Claro. pusieron el uniforme y fueron a pelear al norte, gracias principalmente a la gesta y el sacrificio de Arturo Prat y sus hombres en Esmeralda, sí. Mm. Eh, Oye, Ricardo, en una entrevista que te hice hace algún tiempo, tú me decías que, a ver, toda la persona que escribe, me incluyo yo, me incluyo entre ellos, tiene un público cautivo o al que pretende cautivar. Ahora, tú me dijiste en aquella oportunidad que escribes para todo tipo de público. ¿Es así? Para todos los chilenos, sí, para todos los que les interese, digamos, la historia, sobre todo la historia de la Guerra del Pacífico, que no es, mira, no es muy conocida hoy en día, en esta generación, por ejemplo, lo que relato en La Sombra de la Sierra, que en el fondo es una novela del combate de la Concepción, muchos no lo conocen, no saben qué pasó, que existió ese combate, que los corazones de los oficiales héroes de esa batalla están en la Catedral de Santiago, por ejemplo. Sí. Entonces, la idea es que lo puede leer, no sé, por un adolescente, un adulto mayor, transversalmente para todos los que Para quieran todo leer, público. para todo Oye, público. Ricardo, ¿cuánto influyó en ti? Parece que me dijiste, ¿sabes? En la entrevista, influyó en tu pluma o en tu concepción de las ideas, de la historia, la figura de Jorge Nostroza. Bueno, mira, Jorge Nostroza yo lo conocí gracias a mi madre. Mi mamá, María Luisa, fue la que me mostró, me enseñó el Adiós al Séptimo de Línea, cuando yo tenía como, no sé, cerca de los 8 años. ¿Ya? Me enamoré del libro, de hecho lo leí 2 veces antes de los 10.
Pero también influyó mi pariente lejano, mi tatarabuelo, que está enterrado en el mausoleo del Regimiento Miraflores en Traiguén, don José Gutiérrez, que era el papá de mi papá. ¿Ya? Mi abuela materna conversaba mucho con mi mamá sobre la historia de mi tatarabuelo. Yo de muy chico estaba muy pendiente de ello, pero la que me incentivó a conocer más la historia, al leer el séptimo de línea y después ya empezar a estudiar la historia de la Guerra del Pacífico de niño, fue mi mamá. Mi mamá me motivó a buscar, digamos, la historia verdadera. ¿Ya? Claro, con los cuentos de mi abuela. Yo me acuerdo que, no sé, de haber tenido unos 5 o 6 años, una cosa así, cuando íbamos con mi mamá y mi abuelita, íbamos al cementerio a ver al héroe, digamos. Claro. Eh, Oye, era Ricardo, ¿cómo calificarías tú el nivel de cultivo de la historia de Chile? Vámonos a enseñanza media. ¿De mi época o la de ahora? No, ya ahora, actual. Oye, pero creo, mira, no sé, creo que parece que le cambiaron el Patético. nombre. Parece que le cambiaron el nombre al ramo, no sé, o no existe el ramo. Pero parece que históricamente íbamos en estos lapsus, ¿no es cierto?, de situaciones que vivía el país, digamos, de contingencia, que hay como la guerra del Pacífico, por ejemplo, en el siglo XIX, después, no sé, saltemos, digamos, a los años 60, cuando fue el terremoto de Valdivia, siempre se va conversando y en algunos casos, hasta cuando yo estudié en enseñanza media, se rememoraban estas fechas. Yo creo que nosotros en ese sentido, en la educación actual, no hemos avanzado, vamos retrocediendo con respecto al estudio de la historia. Y es una pena porque Patético. se pierden muchas cosas bonitas de la historia de Chile. Sí, es penoso, es patético. Yo tengo una, no sé, una opinión más lacerante que la tuya. Yo creo que también está infiltrado, por decirlo así, la enseñanza media a nivel de ministerio. Pero eso será motivo para otra Para otro conversación. programa. Claro, para otro programa. Oye, yo recomiendo este libro porque se van a encontrar con que Victoria, por ejemplo, y Angol aparecen en este libro. ¿Eh? Es una de las tantas razones por las cuales... Es que hay una parte del libro, Jorge, disculpa, hay una parte, o sea, acuérdate que son varios cuentos, y en realidad, bueno, tú te concentraste o te impactó mucho porque es muy emotivo en realidad, ¿no? La sombra de la sierra es muy emotivo y eh, te atrapa, eso es verdad. Pero los primeros cuentos también yo relato la llegada, porque a mi antepasado, después de la toma de Lima, llegó acá a la Araucanía, fue parte del contingente que viajó a Villarrica a conquistar Villarrica, o sea, a tomar, digamos, el antiguo fuerte español. ¿Ya? Entonces, hay varios relatos donde cuento con bases, digamos, reales de qué pasó con ciertos veteranos después de la Guerra del Pacífico. Y ahí está la historia, ¿no es cierto?, que tú comentas de las locaciones. Está Villarrica, está Temuco también, hay otras locaciones en Santiago, hay una historia también de veteranos que se enfrentaron en la Guerra Civil de 1891 ahí en la batalla de Placilla. Eh, y eso no se conoce muy a fondo, ¿eh? No se conoce qué pasó con estos señores. no, se portó muy mal. Eso lo hablamos con el Rafa Mellafi. El gobierno se portó Sí, mal. Incluso no existían damas de rojo en ese momento, ni enfermeras, pero muchas viudas, incluso, o maridos, eh, eh, con sus respectivas esposas, se coludieron, por así, para darle un cobijo a esta gente que después de ganado en la guerra del Pacífico fueron olvidados. Entonces ellos vivieron de las dádivas de alguna gente pudiente que efectivamente se concentrara en la plaza de armas para darle de comer, de beber, bueno, darle algo, alguna ración, porque la verdad es que ellos llegaron completamente huérfanos de apoyo estatal. bueno, en la primera etapa efectivamente fue así. Yo tengo unos
estudios, o sea, leí mucho fíjate, de Isidora Goyenechea, que era esta señora empresaria del carbón, que Isidoro formó, Goyenechea. sí, ella se puso hasta con un barco para la Armada de Chile en la guerra, y ella, fíjate que asumió, digamos, el apoyo o la ayuda a los huérfanos de los militares chilenos que fallecieron en la guerra. Y posterior a eso, fíjate que el que hizo un trabajo pero espectacular fue el héroe Arturo Fernández Vial. Él trabajó mucho con las asociaciones de veteranos, eh, ayudándolo. Correcto. Don Claudio Rojas es nuestro editor que está arriba en la sala de Switch. ¿Alcanzamos a hacer otra pregunta o dice que es una pregunta más? Ricardo, para nadie es un misterio que Chile es un país bélico en el sentido que fue creciendo con batallas muy loables y que nunca buscó, no es que yo sea patriotero, no, para nada, cuando tengo que eh, denunciar alguna lacra nacional, lo digo por escrito. Pero el hecho de que Chile hubiese sido una tierra de guerra, de la cosa bélica, ¿cuán decidor fue para el desarrollo de nuestro país después de culminar la guerra del Pacífico? No sé si me explico. Es que Chile siempre estuvo, a ver, recordemos cuando llegaron los españoles, se encontraron acá en la frontera con todas las huestes de los araucanos y fue terrible, o sea, de hecho no lo pudieron dominar. Y históricamente, bueno, Chile se ha formado, entre comillas, en guerra muy, muy cercanas. Por ejemplo, tú hablabas de la Confederación Perú-Boliviana, que estuvo, ¿cuántos años? No sé, 30, 40 años antes de la Guerra del Pacífico. Y Claro, posterior pero a eso, y también, perdona una observación, Ricardo, creo que ahí también, cuando Chile, 35 años pasan, Chile yo diría que fue el primer país de Sudamérica, me voy a arriesgar a decir esto, el primer país que tuvo un concepto de patria y también fortalece la clase media. Yo fui alumno de Ricardo Rey y a mí me decía, nunca se me olvidó, que en Sudamérica había 3 países que habían podido forjar una clase media, que fueron Argentina, Uruguay y Chile. Y eso es un honor, porque nosotros estamos cayendo en el mapa. correcto. Claro, entonces Éramos lo más, yo creo éramos lo que más olvidados. yo soy bastante inquisidor en ese aspecto, y si hay que resaltar, si es necesario, resaltar algún defecto que tenemos, lo he dicho, eso me ha agraciado ahora sí, la amistad o la enemistad con algunos cercanos a mí, pero yo creo que es verdad, yo creo que Chile tuvo un envión muy potente en los principios del siglo XX. Sí, bueno, yo creo que la Guerra del Pacífico marcó al chileno a sangre, o sea, mucho, mucho, mucho. Mira, imagínate que eh, cuando yo estaba trabajando en el libro y empiezo a estudiar, digamos, a fondo este tema y descubro a estos dos grandes historiadores, investigadores también, a través de Mauricio Pelayo, por ejemplo, yo descubrí una nota del último veterano que falleció en Chile, que fue acá en Temuco, de apellido Orellana. Y estamos hablando que fue en 1967, el año que yo nací, falleció este caballero. Y, como dije, la ceremonia que hubo en sus funerales fue apoteósica. Entonces, sí marcó a Chile esta guerra, donde, como bien dices tú, no sé, le dio ese como segundo aire a Chile para poder llegar a desarrollarse más que los otros países vecinos, digamos. Correcto. Hemos estado conversando con Ricardo Reyes y Nostroza, autor de este libro. Se lo recomendamos porque es un libro muy ameno. Y cómo se adentra Ricardo en la psiqui de los personajes. Me parece muy interesante. Al contrario de Frank Kafka. ¿Te acuerdas? Kafka, el checoslovaco, estoy comparando con Frank Kafka. Eso no es malo. Kafka decía, o sea, no decía, sabemos que la obra de Kafka gira en torno a lo que le sucede a los personajes. Correcto. Al contrario tuyo, que se adentra en la psicología del personaje, Lo que puede pasar, digamos. cuánto tino, cuánto tacto tiene, servirá, tiene dónde mando, todas esas cosas me parece que están muy bien planteadas. No me pronuncio ni a favor de Kafka ni a favor suyo, solamente
todas las formas de relato, cuando están bien hechas, son bienvenidas. Así que gracias, Ricardo, y hasta una próxima oportunidad. Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Muchas gracias para quienes nos escriben. Infinitas gracias también para aquellos que oponen su opinión y nos entusiasman para seguir adelante con este espacio. Será hasta una próxima oportunidad.